Muy buenas. Bueno, acá tengo el honor de presentar a Marta Montesinos. Es experta en membresías online y básicamente más que experta en membresías, yo creo que es experta en modelos de negocios con ingresos recurrentes. Bienvenida. Tiene una manera muy interesante de trabajar sus servicios. Y bueno, es la dueña de uno de mis unicornios favoritos de los últimos tiempos. Y además creo que una de las personas que más partido le ha sacado a los unicornios de Instagram, a los embudos de venta dentro de Instagram con el ManyChat. Así que quise invitarla para que nos contara su experiencia. Muy bienvenida. Gracias, Flor, un placer. Bueno, ¿te quieres presentar tú? ¿Me he dejado algo? No, lo has dicho muy bien, así que poco más que añadir. No, me conoces bien. La conozco bien a Marta porque yo he contratado a Marta antes de que Marta me hubiera contratado a mí, así que, o sea, para mí fue muy bonito trabajar con ella porque justamente una de las cosas que yo detecté, bueno, un poco lo que a mí me pasó, yo a Marta llegué por referido y me apunté a su newsletter. Entonces yo sentía que tenía una newsletter súper hermosa, porque Marta tiene como una manera de comunicar muy especial, sobre todo por mail, muy juguetona, muy divertida. Tiene como todo un universo de marca al lado ella tiene la membresía maquiavélica y tiene como mucho juego con su comunidad, pero en mi opinión le faltaba contenido para tráfico frío, para gente que no Exacto. la conocía y dicen, ¿quién es esta chica que me recomendaron mucho? Pero a ver, ¿qué puede hacer por mí? Y fue un poco con esa tónica con la que empezamos a trabajar tu unicornio. Bueno, cuéntame, básicamente, que no puedo parar de hablar, soy terrible. Básicamente, además, cómo te sentías, cómo estaba con tu negocio antes y de mentalidad en cuanto a los contenidos, antes de apuntarte a la fórmula unicornio. Bien, yo siempre he tenido pendiente el tema de la visibilidad. Es algo que quien me conoce ya conecta enseguida conmigo, pero quien me ve así de primeras, como tú dices, pues se queda un poco como choqueado. Y era una asignatura pendiente que tenía, sobre todo porque en Instagram pues no había forma, está totalmente bloqueada, solo hablaba por stories. Las stories es como, no sé, es mi medio, igual que en la newsletter, pero en las publicaciones a mí me veía, no sé, además con los cambios de los reels, eh, era como demasiada información, mucha infoxicación por mi parte. Y además es que te ponías a seguir y eso publicar todos los días era como, por Dios, veo lo de escribir un email todos los días, pero al publicar todos los días es como, déjalo. Pero esto tiene que tener un truco, esto tiene que ser más. Y mi asignatura este año era trabajar esa visibilidad. Entonces yo, ingenua de mí, pensé, voy a hablar con Flor para ver si el tema SEO es lo que me va a ayudar a alcanzar esa visibilidad y me quito Instagram de la ecuación. Qué ilusa. No, a ver, y esto es interesante que lo digas, porque, a ver, o sea, la fórmula unicornio es básicamente una fórmula que tiene cuatro patas: Google, Instagram orgánico, email marketing y publicidad. ¿Sí? O Sí, sea, son las cuatro pilares y no todos los negocios requieren, o sea, o tienen las mismas oportunidades en cada uno de los canales. De todas maneras, yo creo que de lo que se trata es de hacer un buen diagnóstico y decir, a ver, vamos a escribir, en tu caso, escribimos un unicornio fundacional, que quiero que me cuentes un poco, que lo voy a compartir, pero quiero que cuentes un poco de qué se trataba y un poco por qué para mí, o sea, es algo que después le pudimos sacar tanto partido, es un contenido de base y a veces hay cosas que tienen más potencial en Google y otras que no. ¿Qué pasaba? Cuéntanos exactamente qué pasaba con tu nicho en particular y con tu manera particular de hacer las cosas y por qué nos dimos cuenta que en Google no estaban las verdaderas oportunidades, pero sí que podían estar en Instagram. sí, bueno, mi nicho, en realidad no somos muchos en competencia, pero sí que es verdad que el tema membresía se haga hasta aburrir, sobre todo en relación a plataformas, qué plataforma utilizar, si WordPress, Kajabi, o sea, cosas muy newbies que justo no son Y problemáticas que afecten a mis clientes. ¿no? Y además técnicas.
Son cosas Además, técnicas que tú sí, no resuelves. O sea, lo que no, busca la gente en Google en cuanto a las membresías, tú eres estratega, una estratega del exacto. copón. Y lo que busca la gente en Google, vimos que lo que tenía búsquedas en Google eran cosas técnicas que no te pertocan. Claro, tipos de membresías, de contenido, o suscripción, eran cosas que no tenían nada que ver conmigo y por lo tanto, pues no iba a ser fácil posicionarse en Google. Pero aún así vimos que, bueno, podíamos entrar un poco con el tema ejemplos, que es verdad que la gente hablaba de ejemplos, pero eran ejemplos muy básicos, en plan, pues si entregas un audio todos los días, o si entregas un contenido y sesiones de Q&A, o la típica membresía que no tiene nada que ver con mis membresías maquiavélicas. Y bueno, el objetivo era un poco enseñar cómo hacíamos las cosas distintas desde mi infame guarida, que digo yo. Y bueno, nos pusimos a planificar este contenido y es verdad que me costó muchísimo porque como decía Flor, yo tengo una manera muy, muy mía de hablar y ella me decía, no, que así no, porque no te van a entender de primera, La claro, yo. gente no te conoce, o sea, la gente va a pensar, o sea, la gente ya se va a dar cuenta que estás loca, pero dejémosla, o sea, que entre un poco en Hay que hay un periodo confianza. de adaptación. Ay, se nos ha quedado Ahora sí. ahora. Se nos ha quedado cortado. Venga, que somos parecidas en ese sentido. Yo también con la locura de los uno, puedo empezar con la locura de los unicornios desde el minuto uno porque la gente dice, ah, está chalada. Y un poco lo mismo te pasaba a ti. La gente que tiene mucha gracia para escribir y que tiene mucha comunidad, le cuesta entender que la gente no te conoce y que tiene que ser para tráfico frío. Claro, ahí fue el primer shift que hicimos, ¿no? El primer cambio de mentalidad y bueno, después de eso ya fue un poco más fácil y me puse a pensar, vale, si quiero enseñar qué es lo que hago, pues vamos a utilizar ejemplos, pero ejemplos míos, ejemplos que analizo y ejemplos de mis clientes. Y con esto desmonto mitos que la gente tiene, como es que necesitas mucho volumen de audiencia para tener una membresía o que necesitas entregar constantemente contenido o incluso que solo puede ser entregar vídeos y hacer sesiones de Q&A, cuando hay muchas más opciones y por lo menos abrir los ojos a todo lo que tú puedes, todo el mundo de posibilidades que puedes tener y con eso, pues bueno, empezar a generar conciencia a la gente que no me conoce. A mí una de las cosas que más me gusta de tu unicornio en particular es que yo siempre digo que un buen unicornio que vende es el típico contenido que necesitamos que la gente lea antes de comprar, antes de tener una sesión de ventas. Y el tuyo lo resuelve súper bien, porque, o sea, habla de tipos de membresía, desmonta objeciones, ¿no? Que son los mitos, ¿no? Que no tengo suficiente cantidad de seguidores, que voy a estar muerta porque voy a tener que hacer contenido todas las semanas y no sé qué. O sea, va derribando objeciones una por una, te muestra un ejemplo internacional o de España, pero que conocemos todos, un ejemplo famoso, como que de esa manera como que da autoridad, en el sentido de esto no me lo inventé yo, fíjate cómo a Pepito le funciona esto, a Sultano Sí. le funciona esto, y esto al final es una membresía, y luego tienes el ejemplo de cosecha propia, ¿no? Como tú, espera que voy a cerrar aquí, como tú has ayudado a una persona a montar algo similar. Entonces es brutal, porque al final el paso siguiente es, Marta, quiero agendar una sesión contigo, o sea, ¿no? O sea, entonces, también, a ver, acá me parece que está bueno para desmistificar un poco, o sea, ¿por qué? ¿Cuándo funcionan las cosas? ¿Cuándo funciona vender contenido? Cuando el contenido que creamos, el unicornio, tiene sentido, quiero decir, justamente es esto, es un contenido que derriba objeciones y que genera la necesidad de comprar. Luego, si lo entregamos, si lo encontramos por Google o lo distribuimos en Instagram, bueno, es una anécdota, quiero decir, da igual, es donde está tu cliente. El Sí, emprendedor está en Instagram. Entonces, si vendemos cosas para emprendedores, no es un sitio a donde podamos darnos el lujo de no estar por más pereza que nos dé. Entonces, quiero que me cuentes, o sea, bueno, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo destrabaste en Instagram? ¿Cuál fue la lección más valiosa que te llevaste en estas 16 semanas de programa? bueno, pues fue una masterclass que dio Laura de Vender como Diosas, en las que nos dio como una serie de pautas para crear contenido fácil dentro de Instagram y reaprovechar lo que yo había creado como unicornio como contenido base. Es decir, yo cojo esta base
y lo desgloso en pedacitos y genero contenido. Pero claro, conforme lo explicaba Laura, que estaba dentro de los que eran los bonus dentro de la mentoría, era como muy fácil, muy fácil. Y claro, pues yo esto lo hice así como ¡pum! ¿Vale? Esto con 15 minutos al día y yo tengo aquí creado contenido, o sea, y me puse a crear prácticamente 5 días a la semana para testear, ¿vale? Y además hice combinaciones con lo que son carruseles, lo que son reels y también un poco testé, que eso me encantó, las automatizaciones de ManyChat. Y ya todo eso me permitió aún hacer mejor lo que es la inmersión en mi mundo. Porque más de una persona que ha entrado nueva me ha dicho, me ha encantado la manera que me has tenido de prospectar y que lo sepas. Y es así porque ya tenía de primeras un mundo interior, como lo llama Flor, que me ha permitido sacarlo un poquito para que con toda esta automatización, por un lado, a mi ya audiencia con los carruseles, que es lo que me he dado cuenta, que los carruseles tienen mucho engagement con mi ya existente audiencia. Eso hicimos esta vez, que estuvo bueno. O sea, yo soy la reina de los carruseles. A mí me encantan los carruseles porque tienen mucho engagement, muchos guardados, funcionan súper bien a nivel publicitario. O sea, realmente para mí son como fondo de armario. Y tenemos o sea, estas nuevas ediciones de la mentoría. Voy trayendo a gente que no soy yo, ¿no? O sea, que esto es como que aporta más. Y traje una persona experta en Reels resultones. Y esa combinación creo que ha Es, sido, es es la fabulosa. ganadora, es la que Sí, funciona. Al final tener es, unos contenidos de fondo de armario que son los que la gente entiende lo que hacemos y tal, y otros reels, ¿qué pasa con los reels? Los reels son los formatos de estrella ahora mismo para atraer nuevas audiencias. Por ahí no tienen exacto. mucho engagement, por ahí no convierten tanto como los carruseles. Pero entonces yo creo que la clave del éxito en una cuenta de Instagram es tener distintos tipos de contenido con distintos tipos de objetivos. Cuando tenemos esto claro, para qué hacemos cada una de las cosas, triunfamos de verdad. Y hay otro tema que para mí dijiste ahí un poco by the way, que quiero resaltarlo, que es el tema de los embudos de conversión en el propio Instagram por mensaje directo con una herramienta que se llama ManyChat. Ujú. Tú eres una persona que tiene una newsletter hermosa. Entonces, una persona que tiene una newsletter hermosa puede, o sea, tiene todo para triunfar en Instagram con una automatización un poco ingeniosa. Y además, como nadie lo está haciendo, o sea, nadie le está sacando el suficiente partido, o sea, mucha gente dice, bueno, pon la palabra lo que sea y te mando cualquier cosa. Vale, eso está muy bien, es el paso uno, pero en la mentoría aprendimos que se puede ir mucho más allá. Y esto que está haciendo poca gente es una manera muy novedosa de prospectar. ¿Y qué pasa? Cuando sobre todo en tu casa que tenemos también un lead magnet que hicimos alrededor de este contenido unicornio muy resultón, estas acciones de venta llegan. Es así. Incluso con poco, ¿cómo se llama? Digamos, con poca visibilidad. ¿Sí? O sea, yo creo que, ¿cuál es el mito como más grande que has desmontado después de trabajar con Fórmula Unicornio? Si Sí, tienes es que, como por mitos. a ver, yo tengo una cuenta de Instagram muy pequeña, ¿vale? No llego, bueno, ahora está creciendo, pero cuando empecé tenía 300, poco, no me acuerdo, 300 seguidores, ahí estamos en 358 y llevo 3 semanas con lo de los reels, o sea que van creciendo. Entonces, todo el mundo piensa que tienes que tener unas visualizaciones en plan viral. Yo mis reels no tienen más, bueno, menos uno que ha tenido 1000 visualizaciones, el resto están entre 300 y 500, ¿vale? Tema importante, que yo facturo, Claro. ¿vale? Me da igual los likes, me dan igual los comentarios. Tengo a veces 3, a veces 6, hay otros que tengo muchos más, 21 creo que tengo en el que más, pero al final lo que pasa es que entran en el funnel, entran en mi mundo, están más, están menos, hacen el test, no lo hacen. El test es el lead magnet. Exacto, mi test es el lead magnet, pero genero conversaciones. Las conversaciones llevan a ventas y yo recuperé la inversión rápidamente con Flow. Ya no solo con el lead magnet que sí, sino ahora con el tema de todos los panes que te he montado, mini panes chiquititos muy sencillos, con cada temática que he ido sacando de este producto unicornio que generé con ella. Sí, la verdad que, bueno, para mí sos, o sea, uno de los casos de éxito más grandes en cuanto a, ¿cómo se llama? Uy,
Ahora me llaman todos. Eso, eso es uno de los casos de éxito más grandes que he conseguido hasta ahora con toda la parte de Instagram, de las automatizaciones. O sea, cómo, o sea, es pillar como la segunda y tercera fase de la fórmula unicornio. La primera, que es Google, que como siempre ha sido como la más emblemática, por la que he sido más conocida, pero de un tiempo a esta parte he ido trabajando mucho en lo que viene después y me encanta ver cómo cuentas pequeñas como las tuyas, eso, están consiguiendo ventas con contenidos unicornios bien trabajados desde la parte de estrategia y sobre todo con un embudo detrás. No nos quedamos en el like, no nos quedamos en guárdame y comenta. No, 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 no. Acá hay un caminito muy claro que invita a una sesión de ventas donde Marta luego convierte porque tiene un producto excelente, ¿no? Entonces esto también hay que decirlo, ¿no? Pero que sí, que sí, que sí, que al final esto es como todo, pero yo creo que esto, obviamente, cuando uno tiene un negocio que ya tiene un recorrido, aunque no tienes mucha visibilidad, no tenías muchísima visibilidad, pero tienes un negocio ya con cara y hoja hace muchos años, la inversión se recupera rápido. Sí, rápidamente. Al final es en el momento que tienes claridad a la hora de cómo trabajar la visibilidad, y las herramientas que ya tienes detrás es que es muy fácil implementarlo todo y sacarle provecho. Y yo solo necesitaba saber el camino y en este caso pues fue claro, fue Fórmula Unicornio, mi artículo, de ahí sí que es verdad que estoy en la primera posición si cojo y escribimos mitos, o sea que lo hemos logrado aunque costó mucho indexar en Google. Después de ahí he ido cogiendo y sacando contenido y con eso creé 4 o 5 mini funnels muy sencillitos, unos cuantos para testear que accedieran directamente o al artículo o al test Esto y otros desde Instagram, los funnels en Instagram con el ManyChat. con el ManyChat y otros para directamente que me dejaran su email y fueran a la newsletter. Y funcionan los dos muy bien, convierto y luego pues eso, lo más importante es que después el funnel funciona hasta llegar a conversaciones de venta. Entonces, el mayor mito que se me ha caído ha sido ese, que en realidad da igual la plataforma. Si sabes cómo generar contenido que realmente luego lleve al frío, al tráfico frío, a tu zona de control, donde tú sabes que los vas a coger, pues da igual. Instagram, pues Instagram. I love Instagram. Esta yo creo que ha sido la mejor transformación, porque además siempre te digo, he creado un monstruo, porque Marta es muy divertida en Instagram. Al final yo creo que esto es como aprender a soltarse. Yo lo comparo con aprender a conducir, ¿no? Que al principio ahí vas medio como pulpo en un garaje, ¿no? Como diciendo, ¿qué Era muy hago? estática. Es que cuesta mucho encontrar igual que con las newsletters, cuando empiezas, ¿no? Encontrar tu mood, encontrar tu tono, tu forma de comunicar y no parecer alguien más. Y en Instagram, claro, una newsletter, pues tengo tiempo para hacerlo, pero es que en Instagram te dan 5 segundos, 8 segundos. Y ahora, ¿cómo voy a transmitir yo todo lo que quiero decir? Pues sí, se puede. Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo por este ratito y sigan a Marta Cotillén. Bueno, pueden cotillar el unicornio poniendo en Google mitos sobre membresías online, que está en primera posición, primerísima. Luego, Marta Montesinos es @martesmontesinos y Marta en Instagram y martamontesinos.com. Muchísimas, muchísimas gracias por este ratito y nos vemos. Un placer.